Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en esta serie de videos estamos hablando del libro Clean Code de Robert Martin. Hoy nos toca el capítulo 2 que habla de nombres significativos. Con él aprenderemos a nombrar nuestras variables de una manera que sea conveniente para nosotros. También aprenderemos acerca de qué debemos colocar en el nombre de las clases y en el nombre de las funciones y errores a evitar que hacen menos legible nuestro código. Así que vamos a comenzar. Como les decía, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca del capítulo 2 que se titula Nombres significativos. Ahí se nos dan unas cuantas sugerencias acerca de cómo nombrar de una manera correcta, de una manera beneficiosa, los nombres de nuestras variables, de nuestras clases y también de nuestras funciones. Vamos a comenzar con el primer consejo y es que se nos pide que demos siempre nombres claros. Recordamos que en el video anterior comentábamos que la legibilidad era una de las características del buen código. Entonces es importante utilizar nombres claros que den a entender para qué sirve una variable o para qué sirve una función o qué hace una función o qué se supone que contiene una clase. Es importante utilizar nombres claros para así poder ayudar al programador o a la programadora que va a leer el código fuente a entender rápidamente de qué se trata nuestro código. Vamos a ver que tenemos un ejemplo de cómo no hacerlo. Aquí tenemos una variable a y estamos utilizando un método calcular y aquí tenemos dos parámetros en este método calcular, una L y una A, y esto devuelve esta operación, el resultado de esta operación. Sin embargo, quizás se nos haga muy difícil saber de qué trata esta A, de qué trata esta L, esta A, tenemos dos A incluso, y calcular, pero ¿calcular qué? Una mejor manera de nombrar estas variables y estos parámetros y esta función es ser más explícito en lo que se supone que representan estos valores y esta función. Un ejemplo que podemos ver sería aquí. Fíjate que realmente la función se llama calcular área triángulo. O sea, lo que estamos haciendo es simplemente calcular el área de un triángulo. Entonces, como podemos ver, los parámetros de esta función son el lado y la altura del triángulo. Y por tanto, el nombre que le podemos colocar a esta variable que tenemos aquí es área triángulo. Y fíjate que ahora es mucho más claro tanto lo que se supone que hace la función como el significado de cada uno de sus parámetros y de la variable y de la función. Entonces ahora, aunque ambas funciones hacen lo mismo, ambos códigos, izquierda y derecha, hacen lo mismo, ahora es mucho más claro qué es lo que se supone que tenemos aquí. Se supone que tenemos una función que nos ayuda a calcular el área de un triángulo. Esto nos ayuda a entender con mayor facilidad la finalidad de este código. Vamos a ver un segundo ejemplo que es uno con el que yo me he topado, sobre todo cuando trabajaba en un banco, y es que a veces hay procedimientos almacenados los cuales tienen muchas tablas, es decir, involucran la consulta a muchas tablas y lamentablemente yo diría, típicamente es normal abreviar los nombres de las tablas con iniciales como OD, que viene de Order Details, Orders lo abreviamos a O, productos a P, categorías a C y así sucesivamente. Entonces, si tú tienes un query bastante grande, y estoy hablando de queries muy grandes con lo que yo me he tenido que topar, entonces ya luego de un tiempo tú te pones a ver en el where o en el group by o en donde sea esas letras y se te olvida de qué trata. Se te olvida que la P viene de producto o que la C viene de categoría. Usualmente yo prefiero evitar esta práctica y simplemente llamar a las tablas por su nombre, productos, categorías, porque cuando tú tienes un query muy grande, se te puede olvidar por un momento qué significa tal o cual abreviatura y esto simplemente te distrae, te quita, por decirlo de algún modo, poder mental y pues eres menos efectivo en ese caso, o por lo menos yo siento que es así, porque entonces tengo que estar buscando, ¿qué significaba la C? Y tengo que ir hacia arriba y volver a buscar esa C. Mira, la C significa categoría, perfecto. Y pues
te lo quería comentar, aunque no es parte de los ejemplos del libro, pero sí fue lo primero que me llegó a la mente cuando leí esta parte de los nombres claros. Vamos a leer entonces un segundo consejo y es evitar valores mágicos. De nuevo, este libro no lo presenta explícitamente, pero básicamente lo menciona, al menos de una manera implícita. Los valores mágicos son aquellos valores los cuales era mejor ponerles un nombre y no simplemente colocarlos como tal. Vamos a ver un ejemplo y se va a hacer mucho más claro. Aquí tenemos un ejemplo de una función llamada validar password y aquí estamos utilizando un 8. Ese 8, en vez de simplemente colocar el 8, podíamos colocarlo con una variable para así darle un nombre y darle una descripción a través de su variable. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver que hemos cambiado ese 8 por cantidad mínima caracteres. Y fíjate que aquí yo estoy declarando esa variable, aunque la estoy haciendo read-only para que no pueda variar, pero ese valor lo estamos declarando aquí y ya yo sé que una regla de mis passwords es que el password o la longitud del password debe ser menor a esta cantidad mínima de caracteres que yo tengo acá. Del mismo modo podemos ver otro ejemplo que dice validar compra producto. Aquí vemos una función que se supone que lo que hace es, como su nombre lo indica, validar la compra de un producto, a ver si procede la compra. Entonces recibimos como parámetro un estatus de producto y aquí estamos viendo que dice que si el estatus es igual a 3 o si el estatus es igual a 4, entonces arrojamos un error, indicando que no se debe de proceder con la compra. Pero, ¿qué significa eso de 3 y 4? Es difícil. O sea, yo me imagino yo trabajando en este código y que luego me pregunten, ok, Felipe, ¿y en qué casos no se debe de hacer una compra? Y yo le voy a decir, bueno, cuando el estatus sea 3 o 4, pero eso a una persona que obviamente no es programador, eso no le dice nada realmente. Podemos hacerlo de una manera mejor. Podemos utilizar un enum. Por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos un enum o enum en el cual estamos listando los distintos posibles estatus de un producto que son disponible igual a 1, agotado igual a 3 e inactivo igual a 4. Luego, en nuestro código de validar compra producto, en vez de recibir un número, recibimos un estatus producto. Y entonces así yo puedo decir, si el estatus producto es igual a agotado, ok, si el producto está agotado o si el producto está inactivo, entonces el producto no puede ser comprado. Así el código hasta es mucho más fácil de leer y es mucho más fácil de explicar a otra persona. Si a mí me preguntan mañana que en qué casos un producto no puede ser comprado, pues yo simplemente voy a decir, bueno, cuando está agotado y cuando está inactivo. Y así de sencillo es. Y así yo puedo comunicarle a los demás de qué trata este código y claro, puedo yo mismo entender de qué trata este código sin estar pensando en un 3 o un 4 y yo tener que ir a preguntarle a una persona, mira, ¿qué significa el estatus 3? ¿Qué significa el estatus 4? Eso realmente no es efectivo, es una pérdida de tiempo y es propenso a errores, porque si yo me equivoco y por ejemplo aquí anteriormente, si yo en vez de 3 colocaba un 5 por ejemplo, pero resulta que 5 no es un estatus que yo tengo que tomar en cuenta en este caso, pues es difícil de saberlo, porque un 5, un 4, un 3, ¿cuál es la diferencia, verdad? Pero aquí es muy claro que o si el producto está agotado o si el producto está inactivo, entonces la compra no debe de proceder. Es simplemente hacernos la vida más fácil y el código más legible. Vamos a ver entonces un tercer consejo y es evitar mal informar. La idea es que tenemos que tener cuidado cómo nombramos nuestras variables, nuestras funciones y todo eso, porque a veces te dan una información que no es real. Por ejemplo, fíjate que aquí yo tengo una variable, string, dirección string, es decir, es una variable del tipo string y el nombre de la variable es dirección string. Ok, no sé por qué ponerle dirección string, pero bueno, le pusieron dirección string. Sin embargo, en el futuro, por alguna razón, alguien pensó, bueno, en vez de tenerlo como un string, vamos a crear una clase que guarde los datos de una dirección. Así que le cambian el tipo de dato de string a dirección, pero le dejan el nombre de la variable. Entonces, dirección, que es una clase, se sigue llamando dirección string. Es decir, la variable se llama dirección string, pero ya no es un string. Ahora es una dirección. Entonces, te está mal informando. Si tú ves esa variable por ahí suelta en el ambiente, por ahí en el código fuente, y se llama dirección string, con los ojos de la cara tú dirías, bueno, parece que es un string, pero cuando tú la examinas y ves que es una clase, como que
te hizo perder tiempo, te confundió por un momento. Lo ideal es evitar colocar el tipo de dato en el nombre, por ejemplo, de una variable. Así que es recomendable decir dirección, dirección. Así, incluso si fuera string dirección o dirección, dirección, no hubiera ninguna confusión en el futuro si se cambia el tipo de dato de la dirección, porque al final tú lo que quieres significar con el nombre de la variable es qué representa. En este caso, una dirección. Bueno, no importa si es un string o si es una clase como esta clase que nos hemos inventado aquí, no importa, lo que importa es que representa una dirección. En el nombre tú no tienes que estar colocando disque dirección string o dirección esto, dirección tabla o lo que sea. Vamos a ver qué tenemos ahora. Tenemos distinciones significativas. Aquí el tema es el siguiente. Hay veces que nombramos variables de una manera que no aporta mucho el nombre que le estamos dando. Por ejemplo, vamos a ir directamente al ejemplo, que creo que es más fácil así. Aquí tenemos decimal, monto, dinero. Ok, se supone que si es un dinero, es un monto. Si es un dinero, no va a ser una tabla ni una colección de dineros. Eso no tiene mucho sentido. Del mismo modo, listado nombres, de nuevo estamos colocando el tipo de dato en el nombre de la variable, así que el listado nombres es un poquito redundante. Preferiríamos colocar cosas como deuda, quizás si en la aplicación estamos trabajando con una aplicación de préstamos y esa variable se supone que tiene el dato de la deuda, en vez de decir monto deuda o monto dinero o lo que sea, simplemente decimos deuda. Así sabemos de qué trata la variable. Y en el caso del listado, simplemente utilizamos el plural de lo que estamos intentando agrupar. Si es un listado de nombres, pues simplemente nombres es más que suficiente para el nombre de dicha variable. Vamos a ver que el siguiente consejo sería tener nombres pronunciables. Eso es importante por dos razones. La primera es que evita que tú tengas que estar tratando de recordar de qué trata una variable. Si tú tienes una variable que se llama sfor, S-C-E-F-O-R, tú dirás, bueno, tú ves esa variable y tú dices, bueno, pero ¿de qué era eso? ¿Qué era ese for? Y ya eso te pone a gastar tu poder mental en tratar de recordar de qué trata una variable en vez de simplemente concentrarte en resolver el problema que se supone que tú intentas resolver. Un segundo aspecto que tiene esto de los nombres pronunciables es que facilita la comunicación entre desarrolladores o incluso con otras personas fuera del equipo de desarrollo. No es lo mismo decirle a una persona, por ejemplo, mira, hay un problema con la variable artgulo o hay un problema con la variable dsto. Ok, ¿qué es eso? Hay que acordarse de eso e incluso uno hasta se puede sentir ridículo pronunciando artgulo. Sin embargo, en vez de utilizar esos nombres abreviados y difíciles de pronunciar, debemos preferir nombres más ampliados, más claros, más expresivos, más significativos. Por ejemplo, área triángulo. Artgulo realmente viene de área triángulo y DSTO viene de descuento. Fíjate que es mucho más fácil de manejar esto. Ahora mismo en la clase es muy claro decir esto, pero a veces en los códigos fuentes uno, por vago o por lo que sea, a veces resume o abrevia el nombre de variables y funciones y clases. Pero esto no es muy bueno, primero porque no te ahorra nada prácticamente, y segundo porque hace la comunicación un poquito más difícil y como te decía, a veces provoca que tú tengas que estar recordando de qué trata esa variable artgulo o esa variable dsto o esa variable sfor que está en el código fuente y eso simplemente te hace perder tiempo. Vamos a ver entonces que tenemos también nombres buscables. Esto es un consejo muy interesante, yo no lo había pensado, pero se trata de que a veces nosotros colocamos nombres que realmente son no solamente abreviados en el sentido de que son difíciles de pronunciar, sino que también son difíciles de buscar. Por ejemplo, esos nombres de variable de una sola letra, como P, dirección D o algo así, hace que sea muy difícil entonces luego yo en todo mi código fuente ponerme a buscar esa variable. Yo tener que decir control F para buscar y buscar todas las variables con una D sería muy difícil. Vamos por ejemplo aquí. Vamos a ver que aquí tenemos el mismo ejemplo que vimos hace un momento de validar password
que recibe un password y tenemos password length menor que 8. ¿Cómo tú buscas este 8? Bueno, control F8, ok. Eso es un poquito difícil de buscar porque entonces tú vas a tener muchísimos 8s, quizás que no se corresponden ni siquiera con ese tema de el mínimo de caracteres de un password. Entonces, realmente te estás haciendo un grave daño a ti y a tu código fuente cuando tú colocas nombres que no son buscables, porque en algún momento tú vas a necesitar buscar por ese nombre y realmente cuando tengas que buscar por un 8 o buscar por una D, como tenemos aquí abajo, te decía que cuando tú quieras disque buscar por una D, ok, control F, D. A buscar todas las Ds en mi código fuente, eso sería inhumano, eso sería poco productivo y realmente hace muy difícil las cosas. Así que utilizar nombres de variables significativos, bien expresivos, también tiene ese lado positivo de que te va a permitir buscar en todo tu código fuente todo lo relacionado a esa información. Hay una excepción a esta regla y es cuando tenemos funciones pequeñas o cuando tenemos loops, cuando tenemos, en el caso de C#, cuando tenemos LINQ, por ejemplo. Aquí vemos que tenemos, esto es una expresión que básicamente significa, esto es de Entity Framework Core, vea una tabla personas, eso es una base de datos, SQL Server, Oracle, Postgres, whatever, no importa, y busca la primera persona que tenga el ID igual a un parámetro ID que me lo están pasando. Ese ID puede ser, por ejemplo, un 7, un 8, un 9, y lo importante es que aquí dice, búscame la primera persona que tú encuentres en la base de datos cuyo ID sea igual a 7, por ejemplo. No es necesario, esta es una variable que representa básicamente a la persona, es decir, persona, cuando el ID de la persona sea igual al 7, por ejemplo. Aquí yo le puse una X y no importa porque mira el pequeño tamaño que tiene esta pequeña función. Eso se supone que me ayudaba a señalar esto. Mira qué pequeño es esta función. Esta es una función anónima. Es una función lambda, es una función anónima. Es bastante pequeña y esa X realmente ponerle disque una P o ponerle persona no aporta tanto. No es como en el caso de calcular triángulo que teníamos una operación quizás un poquito más compleja. O en el caso de validar password, donde teníamos un 8 que no sabíamos de dónde venía, que era un valor mágico. Aquí tenemos una X que se entiende que representa una persona. De nuevo, le podemos poner una P en vez de una X para que sea como persona, pero realmente al ser tan pequeño esto no aporta la gran cosa, así que es como una excepción a la regla, que el mismo libro nos menciona y en el caso de nosotros, que típicamente este canal lo siguen personas que son programadores de .NET, nos hemos topado con código como este y realmente no hay ningún problema con eso. Vamos a ver el siguiente caso, que son los prefijos. El libro nos habla acerca de que los prefijos llegan a causar ruido, como que no son muy significativos en algunos casos, como que ponerle a todos los miembros de una clase disque M-nombre, por ejemplo, M-edad. Ese M- realmente no está aportando nada. Sin embargo, sí quería traerte a colación, como de nuevo, como te decía, la mayoría de seguidores de este canal somos programadores de .NET y de C#. Hay varias convenciones, hay varios estándares en C# que te indican que debes de utilizar prefijos en algunos momentos. Por ejemplo, en el caso de los campos de una clase, es normal utilizar un guión bajo al inicio. Yo en lo personal no lo uso, pero lo que el libro te recomendaría entonces es eliminar el prefijo y utilizar, por ejemplo, en el caso de este campo, repositorio, sin el guión bajo inicial. Aquí lo importante, y esto lo hablamos en el video anterior, en los comentarios por lo menos, que lo importante también a veces es tener un estándar. No es simplemente hacer una cosa y hacerla por hacerlo y que cada uno vaya por su lado, que un programador del equipo haga una cosa, una programadora del mismo equipo haga otra, y entonces como que, tú sabes, se nota cuando no hay armonía en el código fuente, se nota cuando son personas distintas trabajando con estilos distintos, no hay un estándar y eso es un problema, así que si tú vas a escoger que los campos de tu código fuente van a tener un guión bajo al inicio, pues que sean todos así. No que unos sí y otros no, y unos sí y otros no, dependiendo del programador que trabajó esa clase, no.
debe de haber un estándar, debe de haber una regla de estilo, deben de seguir todos el mismo estilo, pues, y hacerlo todos de la misma manera. Un punto donde yo estoy en desacuerdo, sobre todo por ser programador de C#, es que el libro nos habla de las interfaces. Nos dice que no les gusta que las interfaces empiecen con una I, que esa I no aporta nada, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, este estándar está tan arraigado en C# que realmente es un poquito cuesta arriba ponerse a llevarle la contraria. Por ejemplo, hay clases como iDisposable, que son clases ya estandarizadas de .NET, que ya tienen un significado especial y tienen ciertas habilidades esa clase, como por ejemplo utilizarla en un using para poder hacer un dispose, es decir, para poder limpiar los recursos de la clase. La interfaz de disposable, para el que no lo sabe, se utiliza para aquellas clases las cuales tienen recursos los cuales deben ser limpiados. Eso sirve para que la persona que utilice dicha clase sepa que debe de invocar un método dispose que va a servir para disponer o liberar los recursos utilizados por la clase. En C# también tenemos la sentencia using, que automáticamente va a llamar el método dispose para liberar los recursos de la clase de una manera automática cuando tú finalices de utilizar la clase. Todo eso está bien, pero fíjate entonces cómo la interfaz se llama iDisposable, es decir, iDisposable. Por tanto, ya de por sí inicia con I. Entonces, si tú quieres llevarle la contraria a esta nomenclatura, a este estilo, a este estándar, tú vas a tener tus clases propias, las que tú creaste, sin ese estándar, y las clases de .NET con el estándar. Entonces tú vas a tener esa liga de iDisposable por un lado y tus clases, tus interfaces sin la I por otro lado. Entonces se va a ver medio raro, y por eso, en lo personal, aparte de que prefiero utilizar la I, no tengo problema con ella. Si tú decides no utilizar la I para las interfaces en C#, ya tú sabes que vas a tener todas esas clases, todas esas interfaces de .NET que van a empezar con la I. Vamos a ver entonces que aquí yo tengo iCliente personas. Esa es la interfaz. Aquí yo tengo, por ejemplo, una clase que utiliza esa interfaz. Aquí tenemos cliente personas y dicha clase implementa la interfaz iCliente personas. Eso está muy bien. Sin embargo, yo puedo venir acá y vamos a decir que aplicamos el consejo del libro. Aquí yo tengo cliente personas, la interfaz cliente personas, y entonces en la clase yo utilizo cliente HTTP personas que implementa cliente personas. Cual sea que tú decidas implementar, está tu opción. En lo personal, yo escojo esta porque realmente es el estándar de C#, es el estándar de .NET, y así todas las interfaces del código fuente van a seguir la misma nomenclatura, tanto las propias de mi equipo, así como las de el framework de .NET. Vamos a seguir. El siguiente sería clases. Las clases deben ser sustantivos, o por lo menos deben de contener un sustantivo. Cuando hablamos de un sustantivo nos referimos a algo que describe un objeto. Por ejemplo, un nombre de una clase normal sería factura, cliente, y etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el nombre cliente. Una clase cliente no hay ningún problema, eso es un sustantivo. Luego tenemos repositorio cliente, eso está bien también, porque el cliente es la entidad. El cliente representa, por ejemplo, su nombre, su ID, su cédula, etc. El repositorio cliente nos habla de que es una clase que va a trabajar con persistir, por ejemplo, el cliente en una base de datos o algo por el estilo. Sin embargo, el libro nos da el consejo de que evitemos nombres muy genéricos para estas clases. Por ejemplo, aquí tengo repositorio cliente y se sabe ya que repositorio se refiere como a guardar información, guardar datos en una base de datos o donde sea. Pero sin embargo, clases como manejador cliente, eso de manejador, ¿qué significa eso de manejar un cliente? Ya el repositorio no maneja un cliente. Entonces, no te dice mucho eso de manejador cliente. Eso de manejador cliente no te dice mucho. Repositorio cliente por lo menos te habla de que estamos hablando de persistir un cliente en una base de datos, pero manejador cliente, ¿qué significa manejar un cliente? ¿Es para validar información del cliente? ¿Es para ejecutar algún algoritmo relacionado con el cliente? Es decir, no le veo mucho sentido, y el libro realmente nos anima a evitar ese tipo de términos genéricos, los cuales realmente no dicen mucho acerca de lo que hace la clase.
vamos a ver que ahora tenemos funciones. Las funciones en general deben ser un verbo o deben de al menos contener un verbo. Nombres como calcular, como el ejemplo que teníamos de calcular el área de un triángulo, validar un password, guardar un archivo, borrar un archivo, editar un archivo, es decir, verbos, acciones. Nuestras funciones deben de expresar la acción que se supone que realizan. Luego, tenemos una palabra por concepto. Yo admito que esto es algo que me ha pasado en el pasado, y es que a veces tenemos palabras que son sinónimos y las utilizamos a diestra y siniestra por nuestro código fuente. Por ejemplo, las palabras buscar y obtener. Vamos a ver que aquí tenemos un repositorio cliente y aquí tenemos la función obtener cliente. Ok, la función obtener cliente recibe un ID y se supone que esa función nos ayuda a obtener un cliente por su ID. Perfecto, no hay problema. Pero luego tenemos un repositorio factura, el cual se supone que trabaja con facturas. Y aquí tenemos la función buscar factura. Ok, entonces buscar factura recibe un ID y se supone que busca la factura por su ID. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre obtener y buscar? Realmente, en nuestro caso, no hay ninguna diferencia. Es simplemente un error nuestro el haber dicho obtener por un lado y buscar por el otro. Debemos escoger un término y siempre utilizar ese, para que así nuestro código fuente no esté cargado de esas sorpresitas en donde por un lado utilizamos un término y por otro lado utilizamos otro término. Claro, a menos que nosotros realmente en nuestro código fuente tengamos una diferencia significativa. Por ejemplo, que los obtener sean sin parámetros y los buscar sean con parámetros. Tal vez algo así estaría bien. Yo igual no lo haría así, pero es diciendo de que tú puedes tener el caso en el que, aunque sean sinónimos en el mundo real, quizás en tu software tenga sentido tenerlos diferentes porque son implementaciones distintas. Finalmente, tenemos usar nombres de ingeniería. Decíamos hace un momento que no era correcto, por ejemplo, tener disque listado nombres o dirección string, es decir, no colocar el tipo de dato en el nombre de la variable. Pues una excepción también podría ser cuando se trata de colocar técnicas o algoritmos en los nombres de funciones o clases o variables. Por ejemplo, si tenemos una estructura de datos que es un queue, podemos colocar como parte del nombre de la variable que es un queue, como queue personas o stack personas o etcétera. Es decir, como esos nombres de ingeniería de software tienen un significado especial para nosotros, podemos entender cierta información, tener más contexto acerca de qué se supone que hace esa variable o cómo funciona esa variable. Si le agregamos el algoritmo o la estructura de datos utilizada para generar los datos o los valores de dicha variable. Hasta aquí el capítulo 2 del libro de Clean Code. El próximo capítulo va a ser funciones. Ahí vamos a hablar acerca de cómo crear funciones que sean realmente productivas y qué técnicas podemos utilizar para mejorar las funciones que ya tenemos. Muchísimas gracias y, por cierto, que no se te olvide colocar una sugerencia del próximo libro que tú quieras que leamos. Muchas gracias.